¿Qué onda, chavos? Bienvenidos. En esta ocasión vamos a revisar dos de los primeros modelos económicos que se aplican en nuestro país durante la década de los años 30-40, así que acompáñenme a ver esto. El primer modelo económico o la primera etapa en la que empezamos a consolidar nuestra economía en México es antes del año de 1929. 1929 fue un año muy característico y muy representativo a nivel historia universal, porque en los Estados Unidos se produce una de las peores crisis económicas de las que se tiene registro. Esa crisis se conoce como la Gran Depresión Norteamericana, situación que le afectó profundamente a México y a los países de América Latina. Antes de ese año, de la Gran Depresión estadounidense de 1929, México se posiciona como un país exportador de materias primas. Es cuando la economía mexicana, gracias al ferrocarril y a la comunicación y al traslado de mercancías que permite el ferrocarril, empieza a consolidarse como un país transportador y exportador de materias primas. En este momento y durante mucho tiempo, por ejemplo, un producto que se exportaba, y eso no solo fue en la década de los 30 y 40, sino que fue muy anterior a eso, era el enequén. El enequén es el material con el que están hechas las sogas, y entonces de las hojas del agave o del maguey se cortaban, las fibras eran reutilizadas, se tejían cuerdas y estas cuerdas se empleaban en toda la industria y se empleaban en todos los barcos y en los buques y en los ferrocarriles. Entonces el enequén fue un material que fue exportado por mucho tiempo de México hacia otros países. Con esto de exportador de materias primas o posicionado en exportación de materias primas, pues básicamente la industria no se desarrolló, sino que todo era la agricultura, todo era el campo, todo eran los productos que provenían 100% de la tierra, y entonces México empezó a demostrar un cierto atraso. Países como Inglaterra, como Estados Unidos o como los europeos ya nos llevaban muchos años de ventaja en la industria y en la cuestión de los temas de calidad y de especialización del trabajo, mientras que en México estábamos enfocados en la yunta, en el buey, en el tractor y en la cuestión de los riegos de temporales y el ver que las cosechas se pudieran dar. Entonces esto representó pues un atraso económico. Básicamente este es el contexto de la Revolución Mexicana y de la posrevolución. Entonces más o menos décadas de 1910, 1920, 1930. El segundo de los modelos o de las etapas económicas que se van a llevar a cabo o que se van a establecer en nuestro país para una organización económica y social va de 1939, ya cuando se produjo la Gran Depresión Norteamericana, y hasta 1939. En 1939 hay un cambio ideológico, nacen partidos políticos como el Partido Acción Nacional, vienen otro tipo de teorías sociales, por ejemplo una que venía inspirada desde Roma, con una de las encíclicas de uno de los papas que hablaba sobre la cuestión social y de la organización del trabajo. Después vamos a ver un poco de esto, y entonces entre 1929 y 1939, durante el periodo ya de la consolidación del Estado corporativo mexicano, también se va a consolidar el México contemporáneo, es decir, el México que nosotros ya estamos viviendo hoy en día. Es el México de la industrialización, es el México de la maquiladora, el México de la fábrica, el México que ya está pavimentado, que ya tiene servicios de salud, que tiene servicios de telefonía, de telegrafía, ya existen los cines en grandes cantidades, ya nosotros tenemos, por ejemplo, la cultura de trabajar de lunes a viernes, de lunes a sábado, descansar los domingos, ya empezamos a especializar nuestro trabajo, utilizamos el transporte público, la vestimenta se vuelve más formal, y entonces ya se consolida el Estado contemporáneo mexicano. Es decir, en este momento el país logra establecer la estructura con la que opera hoy en día, es decir, el gobierno federal, el gobierno estatal, el gobierno municipal, y con ello las leyes federales, las leyes estatales, las normas y las disposiciones municipales. Los ciudadanos tenemos que vivir en coordinación con esos tres niveles de gobierno. Tenemos oficinas gubernamentales a las que podemos acudir para hacer un trámite, tal es el caso de la Oficialía del Registro Civil, tal es el caso del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, tal es el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces ya es la época en la que estructura del país ya está dada y ya está en operación y ya está en funcionamiento, y toda la población pues tenemos acceso a ella. A partir de 1935
a mediados más o menos de esta década, México empieza a registrar un desarrollo económico sostenido, es decir, milagrosamente ocurrió algo, pero de no tener, empezamos a tener, y entonces de vivir en la miseria empezamos a experimentar un auge económico. ¿Por qué? Porque todos estos cambios y toda esta organización social pues empezó a favorecer exportaciones, importaciones, la primera etapa de industrialización en el país, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, durante la década de los años 30 van a surgir algunos acontecimientos que van a impulsar el desarrollo económico de nuestro país. Tal es el caso de la reforma agraria con Lázaro Cárdenas, cuando se crean los ejidos se le entregan a los ejidatarios para trabajarlos, ya sea en agricultura o ganadería, empiezan a crearse los mecanismos financieros. Les digo que el Banco de México ya está operando, ya está emitiendo oferta monetaria, ya está regulando las políticas macroeconómicas y microeconómicas. Es cuando se produce la expropiación del petróleo, que es la época en la que los hidrocarburos pues la estaban rifando, porque pues era la única fuente confiable para poder generar energía. Y sobre todo existe el uso del gasto público. ¿Qué significa eso? Que el gobierno tiene dinero para gastar, y entonces el gobierno empieza a hacer carreteras, empieza a construir puentes, escuelas, empieza a construir hospitales, y entonces la gran mayoría de la infraestructura, por ejemplo carretera y hospitalaria del país, es de esta época de los 30s, 40s. Por último, va a destacar un fenómeno que se conoce como el proteccionismo. El proteccionismo es, tal cual se entiende, pues proteger. El papá, que es el Estado, que es el gobierno, protege a sus hijos y protege sus actividades, es decir, protege a las empresas y a la industria nacional. Y entonces, en lugar de que le compremos a Estados Unidos, por ejemplo, se favorece el establecimiento de empresas mexicanas. Por ejemplo, tal vez en México no se producían escobas. Es un ejemplo nada más, ¿no? Entonces, tal vez nosotros las comprábamos en Estados Unidos. Cuando en México se empieza a aplicar el proteccionismo en este momento, dejamos de comprar escobas y mejor pusimos la empresa para que aquí se produjeran las escobas. Y entonces, en lugar de darle el dinero a otro país, el dinero se quedaba aquí, se generaban empleos, se atraía un poquito de tecnología, y entonces se daba toda esta secuencia económica de si yo trabajo, tengo un sueldo, si yo tengo un sueldo puedo comprar, a donde voy y compro mi mandado, por ejemplo, pues dejo el dinero, esa persona le paga un salario a otra persona, y entonces así se va generando la cadena, ¿no? Entonces, eso es el uso del gasto público, del dinero. Los ciudadanos tenemos dinero, pagamos impuestos, el dinero, esos impuestos son recabados por el gobierno y entonces son gastados en beneficio de toda la comunidad o de toda la sociedad. Entonces, es lo que se experimentó durante la década de 1929 a 1939, y entonces nos vemos en la próxima.